Hola, el siguiente tema que vamos a ver es raíces de ecuaciones. El objeto del cálculo de las raíces de una ecuación es determinar los valores de x para los que se cumple la función de x igual a 0. Hola, el siguiente tema que vamos a ver es raíces de ecuaciones. El objeto del cálculo de las raíces de una ecuación es determinar los valores de x para los que se cumple la función de x igual a 0. La determinación de las raíces de una ecuación es uno de los problemas más antiguos en matemáticas y se han realizado un gran número de esfuerzos en este sentido. Su importancia radica en que si podemos determinar las raíces de una ecuación, también podemos determinar máximos y mínimos, valores propios de matrices, resolver sistemas de ecuaciones lineales y diferenciales. En este caso, para empezar a ver el tema de las raíces de ecuaciones, utilizaremos, más bien empezaremos con los métodos cerrados. Los métodos cerrados son los que aprovechan el hecho de que una función cambia de signo en la vecindad de una raíz. A estas técnicas se les llaman métodos cerrados o de intervalos, porque se necesita de dos valores iniciales para la raíz. Los métodos cerrados se caracterizan porque una función cambia de signo en un intervalo que encierra la raíz, ya que necesita de dos valores iniciales, ya sea el límite inferior y el límite superior, para encontrarla. Entre los métodos cerrados más conocidos están el método gráfico, el método de bisección y el método de regla falsa. La determinación de las raíces de una ecuación es uno de los problemas más antiguos en matemáticas y se han realizado un gran número de esfuerzos en este sentido. Su importancia radica en que si podemos determinar las raíces de una ecuación, también podemos determinar máximos y mínimos, valores propios de matrices, resolver sistemas de ecuaciones lineales y diferenciales. En este caso, para empezar a ver el tema de las raíces de ecuaciones, utilizaremos, más bien empezaremos con los métodos cerrados. Los métodos cerrados son los que aprovechan el hecho de que una función cambia de signo en la vecindad de una raíz. A estas técnicas se les llaman métodos cerrados o de intervalos, porque se necesita de dos valores iniciales para la raíz. Los métodos cerrados se caracterizan porque una función cambia de signo en un intervalo que encierra la raíz, ya que necesita de dos valores iniciales, ya sea el límite inferior y el límite superior, para encontrarla. Entre los métodos cerrados más conocidos están el método gráfico, el método de bisección y el método de regla falsa. Iniciaremos con el método gráfico. El método gráfico es un método simple para obtener una aproximación a la raíz de la ecuación f de x igual a 0. Este consiste en graficar la función y observar dónde cruza el eje x. Este punto, que representa el valor de x para el cual la función de x es igual a 0, ofrece una aproximación inicial de la raíz. Las técnicas gráficas tienen un valor práctico limitado, ya que no son precisas. Sin embargo, estos métodos se utilizan para obtener aproximaciones de la raíz. Dichas aproximaciones se pueden usar como valores iniciales en los métodos numéricos más precisos. La interpretación gráfica, además de proporcionar estimaciones de la raíz, son herramientas importantes en la comprensión de las propiedades de las funciones y en la prevención de fallas de otros métodos. Iniciaremos con el método gráfico. El método gráfico es un método simple para obtener una aproximación a la raíz de la ecuación f de x igual a 0. Este consiste en graficar la función y observar dónde cruza el eje x. Este punto, que representa el valor de x para el cual la función de x es igual a 0, ofrece una aproximación inicial de la raíz. Las técnicas gráficas tienen un valor práctico limitado, ya que no son precisas.
Sin embargo, estos métodos se utilizan para obtener aproximaciones de la raíz. Dichas aproximaciones se pueden usar como valores iniciales en los métodos numéricos más precisos. La interpretación gráfica, además de proporcionar estimaciones de la raíz, son herramientas importantes en la comprensión de las propiedades de las funciones y en la prevención de fallas de otros métodos. Ahora, revisemos la ilustración de las formas generales en que puede ocurrir una raíz en un intervalo prescrito por los límites inferior y superior. Recuerden que de ahora en adelante llamaremos límite inferior x subíndice L y al límite superior x subíndice U. La figura A muestra que si los límites inferior xl y superior xu tienen el mismo signo, entonces no habrá raíces dentro del intervalo. Y como pueden observar en la imagen de la figura A, los puntos azules indican el límite inferior y el límite superior. En ningún momento se encuentra la raíz porque la ecuación no pasa por el eje X. Ahora, la figura C muestra que si los límites inferior xl y superior xu tienen el mismo signo, entonces habrá un par de raíces dentro del intervalo. Si observamos la imagen, vemos los puntos azules que indican el límite el límite inferior, el límite superior, y dentro vemos dos puntos negros que son los que indican las raíces de esta ecuación. Esta ecuación dos veces pasa por el eje de las X. Ahora, las figuras B y D muestran que si la función tiene signos diferentes en los puntos extremos, entonces habrá un número impar de raíces dentro del intervalo. Si vemos la figura D, podemos observar que tenemos los puntitos azules que indican el límite inferior, el límite superior y dentro una raíz. Es cuando pasa la ecuación por el eje de las X. Luego en la imagen en la letra D, vemos el límite inferior, el límite superior representado por los puntos azules y dentro vemos que la ecuación pasa 3 veces por el eje de las X. Entonces, esta ecuación tiene 3 raíces. Ahora, revisemos la ilustración de las formas generales en que puede ocurrir una raíz en un intervalo prescrito por los límites inferior y superior. Recuerden que de ahora en adelante llamaremos límite inferior x subíndice L y al límite superior x subíndice U. La figura A muestra que si los límites inferior xl y superior xu tienen el mismo signo, entonces no habrá raíces dentro del intervalo. Y como pueden observar en la imagen de la figura A, los puntos azules indican el límite inferior y el límite superior. En ningún momento se encuentra la raíz porque la ecuación no pasa por el eje X. Ahora, la figura C muestra que si los límites inferior xl y superior xu tienen el mismo signo, entonces habrá un par de raíces dentro del intervalo. Si observamos la imagen, vemos los puntos azules que indican el límite el límite inferior, el límite superior, y dentro vemos dos puntos negros que son los que indican las raíces de esta ecuación. Esta ecuación dos veces pasa por el eje de las X. Ahora, las figuras B y D muestran que si la función tiene signos diferentes en los puntos extremos, entonces habrá un número impar de raíces dentro del intervalo. Si vemos la figura B, podemos observar que tenemos los puntitos azules que indican el límite inferior, el límite superior y dentro una raíz. Es cuando pasa la ecuación por el eje de las X. Luego en la imagen en la letra D, vemos el límite inferior, el límite superior representado por los puntos azules y dentro vemos que la ecuación pasa 3 veces por el eje de las X. Entonces, esta ecuación tiene 3 raíces. Ahora veamos un ejemplo. Se tiene la función f de x es igual a x cuarta menos 4x cuadrada menos 2x.
La función se iguala a 0 para encontrar las raíces. Para el método gráfico, con el uso de una graficadora, se buscan los puntos que pasan por el eje de las x. Una vez que igualamos a 0, la ecuación queda y igual a x cuarta menos 4x cuadrada menos 2x. Ahora veamos un ejemplo. Se tiene la función f de x es igual a x cuarta menos 4x cuadrada menos 2x. La función se iguala a 0 para encontrar las raíces. Para el método gráfico, con el uso de una graficadora, se buscan los puntos que pasan por el eje de las x. Una vez que igualamos a 0, la ecuación queda y igual a x cuarta menos 4x cuadrada menos 2x. En la siguiente diapositiva podemos ver las raíces que se encuentran en esta ecuación. Al ser la función un polinomio de cuarto grado, esto quiere decir que obtendremos 4 raíces. Recuerden que de acuerdo al grado de la ecuación, al grado del polinomio, es la cantidad de raíces que vamos a encontrar. Si estamos trabajando con un polinomio de segundo grado, vamos a encontrar 2 raíces. Si estamos trabajando con un polinomio de tercer grado, vamos a encontrar 3 raíces. Como esta ecuación es un polinomio de cuarto grado, observamos que se obtienen 4 raíces, porque 4 veces la ecuación cruza el eje de las x. En la siguiente diapositiva podemos ver las raíces que se encuentran en esta ecuación. Al ser la función un polinomio de cuarto grado, esto quiere decir que obtendremos 4 raíces. Recuerden que de acuerdo al grado de la ecuación, al grado del polinomio, es la cantidad de raíces que vamos a encontrar. Si estamos trabajando con un polinomio de segundo grado, vamos a encontrar 2 raíces. Si estamos trabajando con un polinomio de tercer grado, vamos a encontrar 3 raíces. Como esta ecuación es un polinomio de cuarto grado, observamos que se obtienen 4 raíces, porque 4 veces la ecuación cruza el eje de las x. Ejercicio. Busca en internet un software que te permita graficar la ecuación propuesta en el ejemplo. Toma una captura de pantalla y súbela como evidencia de tu actividad. Bueno, a continuación lo que van a hacer es que van a retomar el ejemplo que ya les mostré y lo van a intentar graficar ustedes. ¿Cómo lo van a graficar? Adicionalmente les incluí un video de un tutorial para el uso de GeoGebra. Ustedes pueden utilizar la aplicación que sea más compatible con su teléfono o con su computadora. En este caso yo les propuse GeoGebra porque no es necesario instalarla, funciona online, pero ustedes pueden ocupar la graficadora que se les haga más fácil. Una vez que ustedes comprueben que la ecuación les queda igual, obtuvieron las 4 raíces, le toman una foto y la suben en los comentarios de este ejercicio. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente tema. Saludos.